Capítulo 8. La batalla frente a las costas de Fen. 25 de septiembre de 1639, 2021. Sobre Amanoki, capital del reino de Fen. En el cielo azul, una criatura reptiliana alada surcaba las nubes. Era un dragón de gran envergadura montado por un jinete del reino de Gaara, una nación vecina de Fen. El capitán Susanoo, un jinete de dragón de viento, volaba sobre la capital de Fen. Ese día se celebraba el festival militar, un evento que Fen realizaba cada 5 años. Gaara había enviado a 3 jinetes de dragón para participar en el desfile aéreo como señal de buena voluntad y para observar la exhibición. En el festival militar, oficiales de diversos países fuera de las zonas civilizadas se reunían para competir en torneos y mostrar su armamento. Era una forma de exhibir músculo militar y mantener el equilibrio de poder. Fen también solía invitar a las superpotencias de las zonas civilizadas, pero estas siempre respondían con desdén. No nos interesan los festivales de bárbaros o no tenemos necesidad de presumir nuestro abrumador poder. Susanoo observaba el festival desde las alturas cuando divisó 7 naves gigantescas. Eran de color gris, aunque algunas tenían secciones rojas en sus cubiertas y extraños tubos montados en sus costados. Los barcos pertenecían a la nación emergente del este, la Federación Rusa. «¡Qué brillo tan cegador!», comentó su compañero dragón. «Cierto, el sol está muy fuerte hoy», respondió Susanoo protegiéndose los ojos. El cielo estaba despejado y el brillo solar era intenso. No me refiero al sol. Ese barco gris debajo de nosotros está emitiendo líneas de luz en todas direcciones. ¿Líneas de luz? Yo no veo nada, dijo Susanoo mientras escudriñaba la formación de la armada rusa. Es porque los humanos no pueden verlas. Nuestra especie se comunica con parientes lejanos usando una luz invisible para ustedes. También usamos esa habilidad para saber si algo vuela cerca. La luz de ese barco es similar a eso. ¿Puedes saber si hay dragones u objetos en el cielo? ¿A qué distancia?, preguntó Susanoo con curiosidad. Varía, pero esos barcos pueden detectar cosas a 120 kilómetros. La luz que emiten es muchísimas veces más potente que la nuestra y está extremadamente enfocada, explicó el dragón de viento. Susanoo miró la flota rusa con incredulidad. Imposible. Esos barcos se comunican a distancia sin usar magia y detectan dragones más allá del rango visual, y con esa potencia. Rusia es una nación asombrosa, concluyeron en su conversación aérea. Fragata de la Armada Rusa, clase Almirante Gorshkov. Dentro del centro de control de la fragata, la tripulación observaba sus pantallas con estupefacción. No puedo creerlo. Pero no hay duda alguna. Habían detectado que las criaturas llamadas dragones de viento emitían ondas de radio muy similares a las de un radar. La potencia de salida de estas ondas era considerablemente alta para ser un ser vivo. Si criaturas fuera de las zonas civilizadas tenían capacidades de radar biológico, era casi seguro que las superpotencias tendrían unidades capaces de operarlas masivamente. Este descubrimiento impulsó de inmediato los planes de desarrollo de nuevos barcos y aviones con tecnología stealth, sigilo, de última generación. Castillo Real de Fen. El rey de la espada Xian, junto a sus asistentes, observaba desde el castillo uno de los barcos rusos designados para la demostración de fuego. Ese es un barco de guerra ruso. Parece un castillo flotante, comentó Xian con asombro. Majestad, Gaara nos avisó, pero nunca imaginé que una masa de metal tan grande pudiera flotar en el mar, añadió el jefe de caballeros Maglev. He estado en Parpaldía, pero jamás vi algo así. 7 buques de la flota del norte rusa flotaban frente a ellos. Un diplomático ruso se acercó al rey. Majestad, estamos listos para iniciar la demostración contra los barcos que van a ser retirados. Si nos da su permiso, daremos la orden de ataque, dijo el diplomático. Xian asintió y el ruso habló por un walkie-talkie. Tienen permiso para abrir fuego. 4 barcos viejos de Fen estaban anclados como objetivos a 2 kilómetros de distancia de la flota rusa. Xian miraba por su telescopio. Se le informó que solo la fragata de misiles realizaría el ataque. Disculpe, ¿está seguro de que un solo barco puede hundir nuestras 4 naves?, preguntó Xian confundido. El diplomático sonrió con total confianza. Por supuesto. La fragata Almirante Gorshkov es una de nuestras unidades más avanzadas. De pronto, el aire vibró. Pum. 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 4 disparos rápidos. Casi al instante, los barcos objetivo explotaron violentamente, lanzando trozos de madera y agua hacia el cielo. En cuestión de segundos, los 4 estaban en el fondo del mar. Es aterrador, susurró Xian. La corte de Fen estaba en shock.
Una sola nave había hundido 4 barcos con una velocidad y precisión que desafiaba cualquier concepto de guerra que conocieran. Sabían que ni siquiera el gran imperio Parpaldía podía lograr tal hazaña. Deseo abrir relaciones diplomáticas plenas con Rusia de inmediato. No solo un pacto de no agresión, sino un acuerdo de seguridad si es posible, declaró Xian con una amplia sonrisa. Buque insignia Pedro el Grande. En el puente de mando del crucero de batalla nuclear, un operador de radar informó: señor, detectamos múltiples contactos aéreos aproximándose desde el oeste. Velocidad: 350 km por hora. Formación cerrada de 20 unidades. Al oeste está el Imperio Parpaldía, ¿cierto?, preguntó el capitán Lazarov. Afirmativo, señor. Lazarov recordó las advertencias del Ministerio de Defensa. Los satélites habían detectado movimientos de la Fuerza de Auditoría de Parpaldía. ¿Qué unidades tenemos cerca además de la Gorshkov? El patrullero clase Rubin, Predandi, está en posición, señor. Bien. Informen a la Gorshkov y al Predandi. Prepárense para lo peor. Si Parpaldía ataca a Fen o a nosotros, responderemos. Cielos al oeste de Fen. 20 Wyvern Lords de la Fuerza de Auditoría de Parpaldía se acercaban a Amanoti para llevar a cabo su ataque de castigo. Querían masacrar la capital durante el festival para que los oficiales de otros países vieran lo que sucede cuando se desafía al imperio. Al ver a los dragones de viento de Gaara en el aire, los Wyverns de Parpaldía bajaron la cabeza sumisamente, como delincuentes evitando la mirada de alguien superior. Ignoren a los de Gaara. Ataquen el palacio de Fen y ese barco blanco de allí. Ataquen a los objetivos. Ordenó el comandante parpaldiano. Los Wyvern Lords se desplegaron en formación de ataque, lanzándose en picado hacia la ciudad y los buques rusos. Barco patrullero clase Rubin, Predandi. A bordo del barco de la Guardia Costera de Rusia, la tripulación observaba sus radares con atención, notando que, en el firmamento, los Wyverns de Parpaldía comenzaban a desplegarse en formación de combate. Uno de los tripulantes informó: escuadrón de dragones identificado como Wyverns aproximándose desde el oeste. Según la información del Pedro el Grande, pertenecen a Parpaldía. Se han dividido en 2 grupos y uno de ellos se lanza en picado hacia el palacio de Fen. ¿Es algún tipo de demostración?, exclamó el capitán, aunque su instinto le dictaba algo más oscuro. Tengo un mal presentimiento, enciendan los motores ahora mismo. Mientras la maquinaria del patrullero cobraba vida, los dragones abrieron sus fauces, acumulando energía para formar bolas de fuego. Segundos después, 10 Wyverns descargaron sus ataques contra los niveles superiores del palacio, envolviendo en llamas la estructura de madera. ¡Maldición! Están masacrando el palacio de Fen. Gritó un marinero. Señor. Los otros 10 Wyverns se dirigen hacia nosotros. Resonó un grito en el puente del Predandi. Los 10 Wyvern Lords de la Fuerza de Supervisión de Parpaldía se lanzaron directamente contra el patrullero ruso. El capitán reaccionó al instante. A toda potencia. Timón todo a la derecha. El Predandi realizó un viraje brusco mientras 10 esferas de fuego surcaban el aire. Los proyectiles mágicos impactaron en el agua, muy cerca del casco, levantando columnas de vapor y salpicones ardientes que envolvieron la escena. Escuadrón de Wyvern Lords de Parpaldía, que han sido capaces de esquivar casi todas las ráfagas de fuego. Los jinetes de Parpaldía volaban ahora de forma horizontal, estupefactos al ver que su objetivo, aquel barco blanco sin velas, se movía a una velocidad antinatural, eludiendo sus ataques con una agilidad pasmosa. ¿Qué clase de barco es ese? Patrullero de la Guardia Costera Rusa, Predandi. La tensión en el puente era absoluta. Acababan de escapar de la muerte por un margen mínimo tras el ataque de criaturas de fantasía. Bliat. Realmente nos han atacado, masculló un oficial. Aunque su función habitual era el patrullaje costero y no la guerra abierta, en este mundo no tenían opción. Zafarrancho de combate. A sus puestos. Abran fuego en defensa propia. Ordenó el capitán. El sistema de defensa de punto Ciusac, 630M situado en la proa comenzó a girar, fijando a los 10 objetivos alados. Esto es defensa propia legítima. Fuego a discreción. BRR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 R
El cañón Gatling de 30 milímetros rugió. Antes de que los jinetes de Parpaldía pudieran siquiera procesar el sonido, fueron alcanzados por una lluvia de proyectiles de alta velocidad. Los Wyverns y sus jinetes se convirtieron en una neblina roja de sangre y vísceras antes de caer al mar. Señor. 10 Wyverns derribados. Informó el operador de armas. Un breve silencio de alivio recorrió la nave.
Eran las primeras muertes confirmadas en combate en este nuevo mundo, y las primeras en la historia de la Guardia Costera rusa. Sin embargo, el radar volvió a pitar. Los otros 10 Wyverns que habían atacado el palacio, al ver la aniquilación de sus compañeros, viraron con furia hacia el barco blanco. Venganza. Han matado a nuestros camaradas. Todos, concentren el fuego en el barco blanco. Escuadrón de Reckmeyer. Reckmeyer, a lomos de su Wyvern Lord, lideraba el ataque de represalia. Lo que empezó como una misión de castigo rutinaria se había convertido en un desastre. Vio cómo sus compañeros eran despedazados por ráfagas de luz mágica invisible. Destruiremos ese barco por la gloria del Imperio Parpaldía. Se lanzó en picado, imaginando ya las medallas y el ascenso que el emperador le otorgaría por hundir a aquel monstruo blanco. Pero su fantasía se rompió cuando vio a sus compañeros caer uno tras otro. De 10, solo quedaban él y otro jinete. Rápido. Esquiva esos rayos de luz. Su compañero no fue lo suficientemente ágil. Un proyectil de 30 milímetros lo convirtió en pulpa de carne en el aire. ¡No!, gritó Reckmeyer, cegado por el odio. Te hundiré, malnacido. Abrió las fauces de su dragón, listo para disparar a quemarropa. En ese momento, un pequeño objeto salió disparado del barco a una velocidad increíble. Reckmeyer no tuvo tiempo de reaccionar. Su visión se volvió negra instantáneamente cuando su cuerpo y el de su montura fueron desintegrados por el impacto de un misil Manbat sigla S disparado desde la cubierta del Predandli. Patrullero clase Rubin, Predandli. La tripulación observaba los restos flotantes con una mezcla de shock e incredulidad. ¿Realmente los hemos matado? ¡Oh, Dios mío! Tras el impacto inicial, la alegría estalló. Los marineros se abrazaron celebrando haber sobrevivido y protegido a Fenn de la amenaza de los 20 Wyvern Lords de Parpaldía. La radio del barco cobró vida. Predandli, aquí buque insignia Pedro el Grande. ¿Se encuentran bien? Cambio. Pedro el Grande, aquí Predandli. Estamos ilesos. 20 Wyverns enemigos derribados. Barco y tripulación operativos. Cambio. A bordo del Pedro el Grande, el capitán Lazarov suspiró aliviado. Era sorprendente que un simple patrullero de la Guardia Costera hubiera bautizado el historial de combate ruso con tal eficiencia. Reino de Fenn. El rey Xian y sus ministros estaban petrificados. Habían presenciado algo que desafiaba toda lógica. Los Wyvern Lords, el terror de las naciones, habían sido exterminados como si fueran moscas. En Fenn, derribar a un solo Wyvern Lord requería una ballesta pesada o el legendario Berserk Arrow, que solo 3 hombres en todo el reino podían tensar. Y estos rusos lo habían hecho con un barco que, según sus diplomáticos, ni siquiera era un buque de guerra principal, sino uno de vigilancia. En el festival militar, los oficiales de otros países comprendieron que el equilibrio del mundo acababa de romperse. La historia se movía. Rusia acababa de humillar a una superpotencia sin apenas despeinarse. El rey Xian, viendo su palacio aún en llamas pero a salvo de más ataques, soltó una carcajada vibrante. Parece que la Federación Rusa es un país que vale la pena conocer. En el cielo, el capitán Susanoo de Gaara y su dragón seguían maravillados. Ese barco es un tesoro tecnológico, comentó el dragón. Usa luces invisibles para apuntar sus armas con una velocidad divina. Se parece a los sistemas de defensa del antiguo Imperio Mágico. Es increíble, asintió Susanoo. Mi informe al rey de Gaara va a ser extraordinario. Armada de conquista del Imperio Parpaldía. Se ha perdido la comunicación con el escuadrón de Wyverns. El almirante Poketoide sintió un escalofrío. Sabía que algo iba mal, pero las órdenes del jefe Cayos eran absolutas. Castigar a Fenn y demostrar el poder de Parpaldía a los bárbaros. Las 22 naves de la Flota del Este, impulsadas por las lágrimas del dios del viento, avanzaban a toda vela hacia las costas de Fenn, ignorantes del destino que les esperaba. Amanoki, sala de audiencias. El rey Xian recibió a la delegación rusa encabezada por Gorbachev. Se inclinó profundamente. Honorables invitados de Rusia. Permítanme expresar mi gratitud. Sus marinos han realizado una hazaña admirable al proteger nuestro reino. No, en realidad atacaron nuestra nave primero, así que fue un acto de legítima defensa, respondió Gorbachev con modestia. Respecto a nuestra relación diplomática, comenzó el rey. Gorbachev lo interrumpió con seriedad. Antes de eso, responda. Sé que esos Wyverns eran de Parpaldía. ¿Está su nación en guerra abierta con ellos? Hemos recibido un ultimátum, pero técnicamente no hay una declaración de guerra formal, admitió Xian. Entonces, ¿por qué nuestra armada detecta una flota de Parpaldía dirigiéndose hacia aquí? Inquirió Gorbachev, dejando a Xian helado.
Dependiendo de su respuesta, consideraremos si seguir adelante con el tratado. No podemos arriesgar a nuestros marineros por una disputa que no nos han aclarado desde el inicio. Puerto de Amanoki. En el puerto de Amanoki, la vista de los barcos de madera de todas las naciones bárbaras era impresionante. Sin embargo, los buques de la flota del norte de Rusia no estaban allí. El puerto no tenía la profundidad necesaria para albergar sus buques de guerra. Los funcionarios de exteriores utilizaron un helicóptero que despegó desde el patrullero de la Guardia Costera Predandi. Papá, ese barco blanco derrotó a los hombres malos de hace un rato. Es verdad. Ese rayo de luz que dispararon para destruir a los Wyverns de Parpaldía fue increíble, ¿no crees? ¿Sí? Fue genial. La tripulación del Predandi devolvió el saludo a los ciudadanos de Fen con sonrisas algo rígidas. Era la primera vez que eran recibidos con tanto afecto. Vaya, esto es un momento realmente valioso en nuestras vidas, comentó el capitán del patrullero. Cierto. Quizás estemos haciendo historia. Un barco de la Guardia Costera rusa logrando derribos y protegiendo a una nación como si fuera un acorazado. Los dos marinos rieron, pero se pusieron serios al ver llegar a los diplomáticos. El sonido de los rotores inundó el puerto. Un helicóptero Kamov K-226 descendió sobre la plataforma del Predandi. Los funcionarios subieron rápidamente y, tras una señal de pulgar hacia arriba de los guardacostas, la aeronave despegó. Para los habitantes de Fen, aquello era una tecnología incomprensible y maravillosa. Ya en el aire, Gorbachev discutía con sus colegas las órdenes recibidas de Moscú. Así que una flota de Parpaldía se dirige a Fen, esto es peligroso. Podríamos vernos arrastrados a una batalla innecesaria. Pero, señor Gorbachev, Moscú ha dado permiso a la flota del norte para intervenir si la situación se vuelve catastrófica para Fen. Sé que Fen es una pieza clave para nuestra influencia en la tercera civilización, pero entrar en guerra con Parpaldía... Nuestra armada es superior, pero no deja de ser un riesgo, suspiró Gorbachev. Espero que salgamos de este lío. Fen parece un lugar hermoso. Hasta podríamos haber cooperado en turismo. Es verdad, añadió su colega Alec. Tienen edificios tradicionales como los de Japón, incluso tienen samuráis. Es como estar dentro de un anime. Buque insignia de la flota del norte, Pedro el Grande. En el puente, el capitán Lazarov escuchaba el informe del radar. Entiendo. Una flota de Parpaldía entra en aguas de Fen, y estos están desplegando su propia armada para interceptarlos. Dios, la diferencia numérica es abismal. Parece que su espíritu de samurái es real. ¿Qué hacemos, señor? ¿Los ayudamos? Preguntó el oficial ejecutivo, Shaw. Sí, intervendremos si la situación es crítica. Por ahora, enviemos a la fragata Almirante Gorshkov para monitorear el combate. Si Fen es acorralado, tenemos permiso para avanzar. Armada Real de Fen. 13 barcos de la Armada de Fen patrullaban a 150 kilómetros al oeste del reino. Eran la élite, equipados con barcos de madera, velas y remos para el combate. Contaban con escudos de madera contra flechas incendiarias y 3 balistas por banda. El buque insignia, el Sword God, era el más grande y portaba algo especial, un cañón mágico comprado en las zonas civilizadas. El comandante Kusira observaba el horizonte. Comandante, ¿cree que Parpaldía vendrá de verdad? Ya enviaron sus Wyverns, vendrán. Kusira señaló su cañón mágico. Miren esta belleza. Es un arma de las zonas civilizadas. Puede disparar a 1 kilómetro y desgarrar barcos como si fueran papel. Eso es lo que tenemos de nuestro lado. Intentaba animar a sus hombres, pero Kusira sabía la verdad. Las superpotencias tenían barcos cañoneros capaces de vaporizar naves de madera. Él solo tenía un cañón. Ellos tenían flotas enteras. Enemigo a la vista. Aproximadamente 22 barcos. Gritó el vigía. Eran majestuosos y aterradores. Naves de línea de 100 cañones que usaban magia para inflar sus velas y moverse más rápido que cualquier barco de Fen. A sus puestos. Fuego a la primera señal. Avanzaremos en línea con el Sword God al frente. Armada del Imperio Parpaldía. Tenemos contacto visual. Son barcos de la Armada de Fen, informó un oficial al almirante Poketoide. ¿Fen, Perdimos contacto con los Wyverns, así que podrían tener armas nuevas. No los traten como simples bárbaros. Muestren el orgullo de una superpotencia y aplástenlos con todo nuestro poder. Estamos a 2 kilómetros del enemigo, informó un tripulante de Fen. Máxima velocidad. Saquen los remos. Gritó Kusira. De repente, los barcos de Parpaldía viraron, mostrando sus costados. ¿Qué pretenden? Se preguntó Kusira. Boom. Boom.
¡Bum! El mar se llenó de columnas de agua. No puede ser. Sus cañones mágicos tienen tanto alcance. Los cañones de Fen alcanzaban 1 kilómetro. Parpaldía estaba disparando desde los 2 kilómetros con una precisión quirúrgica. ¡Crack! Un barco detrás del Swordgod fue alcanzado. El proyectil explotó, incendiando los botes de aceite. Los marineros de élite de Fen, maestros de la espada, ahora rodaban por la cubierta envueltos en llamas. Uno tras otro, los barcos de Fen eran destruidos. El Swordgod disparó su único cañón, pero un instante después recibió un impacto directo que abrió un agujero gigante en su cubierta. Así que este es el poder de una superpotencia, murmuró Kushira herido. Comprendió que la diferencia no era solo el tamaño del país, sino una brecha tecnológica insalvable. Cerró los ojos pensando en su esposa e hijo, preparándose para la muerte. Señor. Algo gigante se acerca desde el este. Kushira abrió los ojos. Una silueta gris colosal navegaba hacia ellos a una velocidad increíble. No tenía velas. En su mástil ondeaba una bandera blanca, azul y roja. Es el barco de guerra ruso. La fragata Almirante Gorshkov se situó a 2 kilómetros, deslizándose entre los restos de la flota de Fen y la armada de Parpaldía. Armada de Parpaldía. A bordo del navío clase Fisandus, el almirante Poketoire miraba con desprecio al intruso. ¿Qué hacemos, almirante? Las órdenes del jefe Cayo son claras. Castigar a Fen y eliminar a cualquiera que se interponga. Poketoire vio que el barco gris solo tenía un cañón en la proa. Se rió. ¿Un solo barco contra 22 navíos de línea de 100 cañones? Entonces, una voz potente surgió del barco gris a través de altavoces mágicos, megáfonos. A toda la flota de Parpaldía. Han entrado en aguas territoriales de Fen y han realizado ataques indiscriminados. Retírense de inmediato o serán hundidos. Repito, retírense o serán hundidos. La flota de Parpaldía estalló en carcajadas. Fuajaja. Bárbaros estúpidos. Se atreven a amenazarnos. Tenemos 22 naves de línea y ustedes son solo uno con un único cañón. No nos hagan reír. Gritó Poketoire. A todos los barcos, fuego. Demuestren a estos bárbaros el poder del imperio. Decenas de cañones mágicos dispararon a la vez. Sin embargo, el almirante Gorshkov aceleró bruscamente, dejando atrás las columnas de agua con una agilidad imposible para un barco de ese tamaño. Informe. Todos los disparos fallaron. Poketoire se quedó lívido. El barco enemigo no solo era rápido, se movía como si bailara entre sus proyectiles. El barco enemigo se ha retirado más allá del alcance de nuestros cañones mágicos. Para algo tan enorme, su aceleración era aterradora. El barco enemigo se alejaba de la armada de Parpaldía a una velocidad imposible. Maldita sea, es demasiado rápido. ¿Qué clase de barco es ese?, exclamó el almirante Poketoire con frustración mientras veía cómo la silueta gris se distanciaba. Sin embargo, tras mantener una brecha de 3 kilómetros, el buque ruso viró bruscamente para encarar de nuevo a la armada de Parpaldía. Fragata Almirante Gorshkov. En el puente de mando, el capitán Korolev observaba la formación enemiga a través del cristal. Sus ojos estaban fijos en el objetivo. Uno de sus oficiales se acercó. Señor, nos han atacado con intención clara de hundirnos. ¿Cuáles son sus órdenes? Según el protocolo, la advertencia fue rechazada y han abierto fuego. Se autoriza el hundimiento de la flota enemiga. Sentenció Korolev. Acto seguido, habló por la radio de la nave. Aquí el capitán. Por orden de Moscú, al haber mostrado hostilidad tras ignorar nuestras advertencias, se autoriza el uso de fuerza letal. Tripulación a sus puestos de combate. La alarma de combate resonó por todo el buque. En la proa, el cañón de 130 milímetros giró con precisión eléctrica, apuntando directamente a los navíos de Parpaldía. Armada del Imperio Parpaldía. El almirante Poketoire vio cómo el único cañón del barco gris se movía hacia ellos. ¿Qué pretenden?, pensó con arrogancia. Para él, era imposible que un cañón tuviera precisión a más de 2 kilómetros. Incluso si lograran disparar, la probabilidad de acierto sería mínima. Ignoró la amenaza, una decisión que sellaría el destino de sus hombres. De pronto, un trueno ensordecedor surgió del barco ruso. ¡Bum! El enemigo ha disparado. ¿Qué? A esta distancia es imposible, gritó Poketoire. Su rostro se tornó lívido cuando uno de sus barcos de vanguardia explotó violentamente, partiéndose en dos y hundiéndose en segundos con toda su tripulación. El Paos, el acorazado Paos ha sido hundido. Poketoire no podía creerlo. Había subestimado catastróficamente al enemigo. ¡Bum! 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 3 disparos más.
3 barcos más, el Galías, el Mamiz y el Kumashro, desaparecieron bajo las olas. Maniobras de evasión. Avancen a toda velocidad e intenten entrar en rango de tiro. Ordenó Poketoire desesperado. Los barcos de Parpaldía activaron las lágrimas del dios del viento para acelerar, pero fue inútil. Uno a uno, los navíos eran cazados. Los marineros de élite del imperio, entrenados en 1000 batallas, morían sin siquiera poder devolver el golpe. ¡Maldición! ¡Maldición!, gritaba Poketoire. Solo quedaban 3 barcos, incluido el suyo. 3 detonaciones finales sellaron el combate. Los proyectiles de 130 milímetros impactaron de lleno en los restos de la flota. El barco insignia de Poketoire estalló en llamas y se fragmentó antes de ser tragado por el mar. Se informó que el almirante Poketoire murió en el acto tras la destrucción de su puente. Fragata Almirante Gorshkov. Informe. Las 22 naves enemigas han sido hundidas. El capitán Korolev asintió con calma. Bien. Procedan con las labores de rescate. Tomen a los supervivientes de Parpaldía como prisioneros de guerra y rescaten a los marinos de Fen. Armada de Fen. A bordo del Sword God, el comandante Kusira estaba en estado de shock. Fen había perdido 9 barcos en un enfrentamiento desigual contra la superpotencia, y él ya se había resignado a morir. Pero sus oraciones fueron escuchadas. Aquel barco gris había advertido a Parpaldía, había esquivado sus ataques con una agilidad divina y luego, desde una distancia de 3 kilómetros, había hundido 22 naves con una precisión quirúrgica. Un disparo, un hundimiento. Parece que, realmente voy a vivir para ver a mi familia, murmuró Kusira mientras veía a los rusos iniciar el rescate de sus hombres. Amanoki, capital de Fen. Tras presenciar cómo la guardia costera vaporizaba a los Wyverns y la armada rusa aniquilaba a la flota de Parpaldía, los agregados militares de otros países estaban fuera de sí. ¿Qué clase de barco mágico y aterrador es ese? Es una fuerza monstruosa. Es una locura. Masacraron a los Wyvern Lords y luego borraron a la flota de Parpaldía como si nada. Dicen que pertenecen a una nación llamada Rusia. Imposible. Serán descendientes del antiguo imperio mágico. El miedo y la admiración se mezclaban. Los oficiales de las naciones fuera de las zonas civilizadas comprendieron que Rusia poseía un poder que superaba la lógica de su mundo. Si Rusia era amiga de Fen, entonces acercarse a Rusia era la clave para detener la tiranía de Parpaldía. Aquel enfrentamiento, que pasó a la historia como la batalla de las costas de Fen, cambió la geopolítica de un plumazo. De repente, Rusia se vio inundada de solicitudes diplomáticas. Países que antes eran inalcanzables enviaban ahora sus barcos antiguos para pedir audiencias. Aunque la guardia costera estaba saturada de trabajo, Rusia ya había establecido lazos con 22 naciones y el comercio comenzaba a florecer. Moscú, el Kremlin. El presidente Putin se reunió con Sergei Shoigu, ministro de Defensa, y Lavrov, de Relaciones Exteriores. Señor presidente, informó Lavrov, gracias a las acciones en Fen, tenemos un aluvión histórico de peticiones diplomáticas. Somos la nación más buscada de la tercera civilización. Cierto, añadió Shoigu, pero ahora estamos técnicamente en conflicto con Parpaldía. Debemos consolidar estas alianzas y obtener permisos para bases militares en la zona como medida preventiva. Putin asintió. Fen es estratégico política y económicamente. Señor Lavrov, proceda con el acuerdo de defensa. Necesitamos esas bases para nuestros bombarderos en caso de que Parpaldía no entienda el mensaje. Entendido, respondió Lavrov. Además, el reino de Topa ha aceptado abrir bases para nuestras fuerzas tras ver los resultados en Fen. Respecto a Altaras, nuestra delegación llegará en unas horas. Esperamos que también acepten nuestra amistad. La reunión continuó, delineando el nuevo estatus de Rusia, la nueva superpotencia indiscutible que acababa de despertar en el nuevo mundo. Fin del capítulo 8. El link a la historia del autor estará en la descripción.